Hola Lanzas, antes de empezar los invito a seguir mi segundo canal Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. El combate de San Juanito fue una batalla que enfrentó a 3 frentes de las FARC contra una compañía contraguerrilla del BCG-21 adscrita a la Brigada Móvil número 1 del Ejército, el 1 de febrero de 1997 en El Tablón, municipio de San Juanito, departamento del Meta. El ataque inicial de los rebeldes terminó con el copamiento de la unidad conformada por 37 soldados, pero la contraofensiva del Ejército Nacional, que movilizó 1 millar de tropas y una decena de aeronaves al área, se saldó con una victoria estratégica para las fuerzas militares que lograron recuperar el control parcial de un estratégico corredor de movilidad que llevaba al centro del país. En los combates perecieron 17 soldados y 8 fueron secuestrados, aunque estos serían liberados poco después. El municipio de San Juanito es una población del Meta, situada a unos 30 kilómetros al norte de Villavicencio. Con una extensión de 243 kilómetros cuadrados, está sobre la vertiente este de la Cordillera Oriental y hace parte de la denominada región del Alto Guaitequía. Por su ubicación geográfica, San Juanito y las jurisdicciones cercanas se habían convertido en retaguardias estratégicas para las FARC. Según los militares, desde allí los subversivos podían ejercer control sobre la carretera al llano, las poblaciones de Fomeque, Caquesa y la vía Ubalá, dominando el acceso a un corredor de movilidad que llevaba hacia Cundinamarca. El Meta, por otro lado, era para las FARC el centro de toma de decisiones políticas, debido a que allí se concentraba el Estado Mayor del Bloque Oriental, EMBO, y el secretariado de la organización insurgente. Dentro de este contexto, a partir de 1995, se dio un incremento sustancial de las acciones de la insurgencia en todo el país, no solo a nivel cuantitativo, sino sobre todo cualitativo. Estos hechos fueron producto de una estrategia definida por la guerrilla de las FARC en la 7ª y 8ª conferencias del secretariado. Con ello se pretendía abandonar la condición de guerrilla rural y consolidar un ejército revolucionario que actuara según la guerra de movimientos. Este salto en términos militares se expresó sobre el terreno, primero con la brutal emboscada de Puerres en abril de 1996, y luego con los ataques de las Delicias y la Carpa, donde murieron medio centenar de uniformados, y 60 más fueron secuestrados. De forma paralela, el bloque oriental fue consolidando su dominio del piedemonte metense, multiplicando sus acciones sobre la vía al llano y el suroriente de Cundinamarca, con vistas a una intensificación de la guerra en esa región. A principios de 1997, unidades de inteligencia de la 5ª División del Ejército había obtenido información sobre la presencia de un grupo de secuestrados en el páramo de San Juanito, sobre la Cordillera Oriental. En vista de ello, se habían desplazado varias unidades contra guerrilla adscrito a la Brigada Móvil número 1 al área general del Alto Guaitequía. En medio de estas operaciones en el área, un grupo de 15 soldados comandados por el capitán Orlando Barrios fue alertado sobre la presencia del grupo de secuestrados en un paraje montañoso y frío de la región del páramo de Chingaza. Después de recibir los refuerzos para proseguir con el operativo, Barrios y su compañía de 37 hombres de las compañías Motilones y Caribe comenzaron las tareas de registro en el área. En ese momento, a las 6:30 de la tarde del viernes 31 de enero, tuvieron el primer contacto con un grupo guerrillero que tenía en su poder al ciudadano García Perdigón. Este fue rescatado con vida. 2 subversivos murieron mientras 2 más fueron detenidos. Uno de ellos indicó a los militares la existencia de un arsenal del Frente 53 en el sitio Río Verde, vereda El Tablón, localizado en la Cordillera Oriental, a 90 minutos de San Juanito, por un camino de herradura. La noche transcurrió en relativa calma. Después de organizar los turnos de vigilancia y los cambuches en donde se resguardaron del intenso frío del páramo, los militares comieron. Hasta ese momento las municiones y las raciones de alimentos y el agua eran suficientes. La moral de los hombres era alta, según comentó luego el capitán Barrios. El sábado 1 de febrero, a las 5:15 de la mañana, las tropas levantaron el campamento y se alistaron para la nueva operación. 30 minutos después llegaron en helicóptero los fiscales provenientes de Caquesa, Cundinamarca, para hacer el levantamiento de los 2 cuerpos y realizaron la detención de los 2 guerrilleros capturados. A las 10 de la mañana, el primer grupo integrado por el capitán Barrios y el teniente Herrán y 17 soldados a bordo del primer Mi-17 ruso que los llevaría hacia la zona del Tablón. De acuerdo a las indicaciones del informante, la compañía contraguerrilla compuesta por 37 efectivos entre oficiales, suboficiales y soldados voluntarios al mando del capitán Barrios fue transportada hasta el sector de El Tablón, una agreste zona ubicada en los páramos que hay entre los departamentos de Meta y Cundinamarca. Allí desembarcaron sobre las 11 de la mañana del sábado 1 de febrero, cerca de una casa campesina empotrada en la fría pendiente.
Cuando el último helicóptero alzaba vuelo sin haberse posado en el suelo, los militares que se habían apeado de él fueron atacados con fuego de fusiles por un nutrido grupo de rebeldes escondidos en las montañas. Al menos 150 subversivos de los frentes 51, 53 y 54 y de las compañías Joaquín Ballesteros y Che Guevara del bloque oriental de las FARC estaban emboscados en las proximidades. En ese momento cayeron los 2 primeros soldados. En medio del fuego cruzado y con un impacto en el fuselaje, la aeronave salió de la zona dejando abajo al contingente de 35 hombres de la Brigada Móvil del Ejército. Tras la arremetida de los guerrilleros, el capitán Barrios y sus 34 hombres intentaron avanzar hacia la parte alta de la montaña, en donde estaba trincherada la gran mayoría de los subversivos. Pero de acuerdo con el testimonio del capitán, ellos tenían totalmente cubierto ese sector. No nos podíamos mover, saltábamos de un lado al otro por entre las piedras porque ellos tenían toda la visibilidad. Parte de la compañía se atrincheró entonces dentro de la casa campesina, donde se encontraban una familia de 5 labriegos. Estos debieron refugiarse de las balas en una de las 5 habitaciones del lugar, mientras los soldados tomaban posiciones en las demás piezas y por las ventanas respondían el fuego enemigo. Otros militares se apostaron en las inmediaciones. Desde allí repelieron el ataque por al menos 7 horas. En ese segundo intercambio de disparos, un teniente fue herido. Pronto los insurrectos reforzaron sus unidades de ataque y empezaron a descender de la montaña, de donde llegaban los relevos para combatir. De esa manera apretaron el cerco y empezaron a gritarle a los soldados: «Chulos regalados, van a morir como babosas». En medio del tiroteo, 2 soldados lograron alcanzar la caleta donde, según el informante, una gran cantidad de armas estaba almacenada. Allí solo había un fusil Galil. Conforme pasaban las horas, el combate creció de intensidad haciéndose cada vez más cerrado y casi cuerpo a cuerpo. A las 6:30 de la tarde cayeron otros 2 soldados. El grupo, ahora de 33 hombres, contaba en sus filas con bastantes heridos, mientras que la guerrilla seguía recibiendo relevos y se había dividido en 2 frentes de ataque, con 120 a 140 militantes cada uno. Tenían prácticamente copados a los militares. Sobre las 19 horas, algunos soldados, al igual que uno de los campesinos atrapados, lograron romper el cerco arrastrándose en varios grupos fuera de la casa, mientras los otros civiles con las manos en alto pudieran escapar gracias a una breve pausa en los combates. A las 8:30 de la noche se intensificó nuevamente la arremetida de los rebeldes. El tiroteo cesó a las 11, luego de casi 12 horas de combate. Las horas transcurrieron en una calma aparente, mientras los guerrilleros recibían más refuerzos y el capitán Barrios intentaba reorganizar a sus hombres, aunque algunos de ellos sin municiones suficientes y temiendo verse copados, se separaron de la unidad principal y se refugiaron en la falda de la montaña, en donde había caños secos camuflados entre la maleza. A las 6:15 de la mañana del domingo 2 de febrero, el capitán se comunicó con el comando de la brigada en Bogotá para informar de las bajas y de la necesidad de refuerzos urgentes. Pronto volvió a reanudarse el combate. A las 9, después de 2 horas y media de enfrentamientos, 2 helicópteros rusos sobrevolaron el área, pero por tratarse de una zona montañosa y nublada, el envío de los refuerzos se dificultó, además que los helicópteros fueron atacados con fuego de ametralladoras desde las empinadas crestas que dominaban el terreno. Por lo tanto, las tropas de apoyo solo pudieron ser transportadas hasta el casco urbano de San Juanito, donde debieron estacionarse sin poder asistir a las unidades atacadas. Sobre las horas del mediodía, la suerte de las tropas quedó sellada. En ese momento, el equipo de radiocomunicación de la compañía recibió 2 impactos y quedó fuera del aire. El soldado que lo servía murió, y el capitán Barrios fue herido en la balacera. Sin municiones, el oficial tuvo que replegarse y escapar de la zona de los combates. Sus hombres, mientras tanto, seguían resistiendo. El teniente Herrán, el otro oficial al mando, ya había muerto. Sobre las 2 de la tarde, la compañía fue copada y una decena de uniformados cayeron en el combate. Los pocos sobrevivientes fueron capturados por los guerrilleros entre la tarde del domingo y el amanecer del lunes. En total, 8 soldados voluntarios y el capitán Barrios, todos fueron desarmados y conducidos a un lugar aparte. Sin embargo, 5 horas después, en un descuido, el oficial logró fugársele a sus captores. Los 8 soldados, 3 de los cuales tenían heridas de consideración, fueron entregados más tarde a la Cruz Roja en la escuela del Tablón. Entre el lunes 3 y martes 4 de febrero, aviones Kafir OV-10 y Mirage bombardearon y ametrallaron una franja de 50 kilómetros cuadrados de la cordillera oriental sobre las montañas del Tablón, mientras desde la 5ª División con sede en Bogotá se dispuso la movilización de tropas adscritas a la Brigada 7 y 13. Unos 1000 hombres se concentraron en la cabecera municipal y empezaron a avanzar por un camino de herradura entre San Juanito y el Calvario. Esto debido a que el domingo, las tropas de apoyo helicoportado fueron recibidas con fuego intenso por los guerrilleros, que desde tierra intentaban derribar los aparatos. Solo tras nuevos bombardeos efectuados entre el lunes y el amanecer del martes, la resistencia fue aplastada.
Ese día, después de las 8 de la mañana y con apoyo del C-47 Fantasma y 2 helicópteros artillados, 4 Black Hawk, pudieron desembarcar alrededor de 250 soldados contraguerrilla de la Brigada Móvil número 1 y la Brigada 13 de Bogotá. En varios vuelos las tropas fueron llevadas a las montañas alrededor del cañón del Río Verde, donde se habían presentado los combates para recuperar los cuerpos de los caídos y rescatar a los sobrevivientes que se hallaban todavía en el área. Finalmente, los insurgentes tuvieron que replegarse de la zona intensamente bombardeada, y el dominio del corredor de movilidad que por allí llegaba al centro del país quedó amenazado. A causa de los combates, por lo menos unas 1.500 personas de las veredas El Tablón, San Luis, Candelaria, San José, Santa María y El Carmen se desplazaron hasta el casco urbano de San Juanito. En los combates, un guerrillero fue capturado y al menos 12 más fueron abatidos, y sus cuerpos recuperados, aunque según testimonios de los militares, las bajas pudieron ser más elevadas. Las operaciones en el área continuaron hasta septiembre de 1997, cuando tropas del Batallón Contraguerrillas número 20, Cacica Sugamutsi, adscrito a la Brigada Móvil número 1, lograron llegar al campamento madre del Frente 53 de las FARC y desmantelar el principal eslabón de dominio territorial que ejercían las FARC en el sector de San Juanito. Y bueno, lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.